Buenos días y bienvenidos a la Biblioteca Nacional de España. Por segundo año consecutivo, esta casa organiza, en colaboración con la Asociación Choque, una jornada dedicada a resaltar el valor universal del patrimonio sonoro y audiovisual y, al mismo tiempo, su necesidad de protección. Para ello, aprovechamos que cada 27 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, según la Resolución 33C53, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO. La Biblioteca Nacional de España, a través de su Departamento de Música y Audiovisuales, quiere también de esta manera llamar la atención sobre el valor de sus colecciones de la especialidad y romper así con la idea preconcebida de que la Biblioteca Nacional solo custodia colecciones bibliográficas y documentales en soporte papel. Lamentablemente, es un prejuicio tan extendido que muchos de los potenciales usuarios e investigadores de nuestro patrimonio sonoro y audiovisual, que cuentan aquí con un valiosísimo filón de estudio, no se han acercado a nuestras colecciones, simplemente porque ignoran su existencia. La colección de sonido de la Biblioteca Nacional empezó a formarse con la llegada de discos de pizarra en 1938, en cumplimiento de la primera ley de depósito legal que contemplaba en España el depósito de esta clase de materiales. La colección actual de registros sonoros de la biblioteca puede estimarse en torno a 600.000 documentos y está integrada por gran variedad de soportes, desde los más antiguos, discos perforados, cilindros de fonógrafo, discos de pizarra, rollos de pianola, hilo magnético, hasta los modernos discos compactos. Hace ya más de un año que nuestra Biblioteca Digital Hispánica ofrece la posibilidad de escuchar a través de nuestra web una selección de grabaciones digitalizadas a partir de cilindros de fonógrafo, hilo magnético y antiguos discos de pizarra. Aprovecho la ocasión para anunciar que en 2013 pensamos continuar con este proyecto, que está teniendo mucho éxito de público, y decirles también que las 8.000 grabaciones que ya existen en la Biblioteca Digital Hispánica se incrementarán con otras 10.000 más que se van a digitalizar dentro del convenio que la Biblioteca Nacional de España mantiene con Telefónica. En lo que se refiere a nuestra colección videográfica, hay que decir que es una de nuestras colecciones más jóvenes, que empezó a formarse en los primeros años 80 del siglo pasado, cuando en España se comercializaron los primeros vídeos en formato beta, VHS y Vídeo 2000, unos productos audiovisuales de gran popularidad que entraron masivamente por medio del depósito legal en nuestra biblioteca, al mismo tiempo que lo hacían en casi todos los hogares españoles. Actualmente, nuestra colección de imagen en movimiento se estima en más de 170.000 cintas de vídeo, CD, DVD, Blu-ray, etc., y supone el mayor aporte dentro de los más de 30.000 nuevos documentos que ingresan cada año en los depósitos del Departamento de Música y Audiovisuales. La iniciativa de la UNESCO de este Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, cuyo tema de este año es altamente significativo, cuenta atrás para salvar el legado de la memoria audiovisual, ha contribuido de forma decisiva a la toma de conciencia social sobre la importancia del patrimonio audiovisual y su necesidad de preservación. Una tarea urgente, ya que hasta tiempos recientes este patrimonio de imágenes y sonidos había sido infravalorado y en gran parte aún se conserva solamente en soportes analógicos y extremadamente frágiles. Es, por tanto, un patrimonio en peligro que debe digitalizarse y salvaguardarse por su extraordinario valor y trascendencia. Debemos asegurar que las generaciones futuras puedan disfrutar también de este patrimonio. A través de la valiosa información que aporta, pueda reconstruirse y estudiar la historia y la cultura de nuestro tiempo, un momento crucial de la evolución humana en el que se han generado las tecnologías que lo han hecho posible. No voy a extenderme más, pero antes de dar paso a la primera sesión programada, quiero resaltar también el interés que tiene la Biblioteca Nacional en incrementar y difundir, por medio de actos como el de hoy, algunas de las colecciones de las que más se van a hablar en esta jornada, como es el caso de nuestro magnífico Archivo de la Palabra, en gran parte constituido por grabaciones realizadas en los últimos 40 años de actos organizados por la propia biblioteca. También me gustaría resaltar que para nosotros otro objetivo fundamental de esta celebración es fomentar la donación a la Biblioteca Nacional de este tipo de materiales sonoros y audiovisuales
por parte de coleccionistas privados e investigadores. En los últimos años hemos recibido excelentes colecciones de esta especialidad y de algunas de ellas vamos a tratar hoy. Así que aprovecho también la ocasión para agradecer el espíritu cívico y la generosidad de estas personas y asegurarles que han acertado plenamente confiándonos las colecciones que reunieron con tanto esfuerzo y dedicación. Concluyo agradeciendo a la Asociación Choque su entusiasmo en el impulso de este patrimonio cultural y también que nos acompañe en esta tarea de difusión que iniciamos el año pasado y que hoy continuamos. Con motivo de esta jornada se plasmó nuestra relación institucional en un convenio recientemente firmado que servirá para promover futuras iniciativas conjuntas en este campo tan importante de nuestra cultura, campo que merece toda la atención de quienes tenemos responsabilidades en la gestión del patrimonio. Y sin más, paso la palabra a Amparo Amat, jefe del Servicio de Registros Sonoros, que va a dar comienzo con la mesa que está programada. Gracias. Buenos días, muchas gracias por su asistencia y vamos a intentar aquí dar a conocer archivos generados en instituciones de gran importancia como memoria audiovisual de dichas instituciones. Vamos a presentar el archivo de la palabra de la Biblioteca Nacional, que con motivo del tricentenario pues hemos querido hacer hincapié en el valor institucional de esta documentación, puesto que representa todos los actos, como ha dicho Fernando, que se generan en la biblioteca, unas veces organizados por la propia institución y otros como el albergue a actos celebrados por otras instituciones. Quiero agradecer a todos los que van a participar en esta mesa su colaboración y que esperamos que para todos sea de gran interés conocer estas magníficas colecciones que forman el patrimonio audiovisual y que podemos conocer con las presentaciones. Voy a empezar por mi izquierda, María Jesús López Lorenzo, bibliotecaria, jefe de la sección del Archivo a Palabra, dentro del Servicio de Registro Sonoro y dentro del Departamento de Música y Audiovisuales, que es la encargada de controlar toda la gestión de las grabaciones que se hacen de todos los actos que aquí celebramos. Ella, sobre todo, va a hablar de lo que es el contenido de esta documentación, los actos en sí, el tratamiento técnico y cómo van cambiando de soportes a lo largo de la historia de esta sección. En segundo lugar, Mar Pérez Morillo, que va a ser la encargada de ponernos un poco al día de la difusión vía YouTube y de los programas posibles de cara al futuro para difundir este gran patrimonio que genera la institución. A continuación, Ana Vega Toscano, una mujer muy versátil porque tiene una gran formación en el campo musical, es directora de Radio Clásica, que como ella, por este cargo y este entusiasmo en sus manifestaciones a través, que seguro que habremos oído, muchos programas producidos y presentados por ella, nos va a hablar del punto de vista del periodista y de un poco generador también de un archivo audiovisual, sobre todo sonoro, para Radio Nacional. Y en cuarto lugar tenemos a Carmen Díez del Hoyo, muy conocida en la biblioteca porque estuvo muchos años aquí. Solo cuatro. Bueno, pero intensos. 4 años, desde el 85 al 90, si no recuerdo mal, que estuvo al frente del departamento, área entonces de difusión,
y que pasó a ser la directora de la biblioteca del ICE, del Instituto de Desarrollo para las Artes. Agencia Española de Cooperación Internacional, para el Desarrollo. Entiendo que es complicado. Sí, es que es muy largo y como siempre conocemos como ICE, pues bueno, que ella también nos va a hablar de el patrimonio de las instituciones mutantes y la labor del bibliotecario, archivero, encargado de esa documentación que van formando el patrimonio de esas instituciones. Pues agradezco su atención y doy la palabra a María Jesús López Lorenzo, que va a exponernos el archivo de la palabra de la Biblioteca Nacional. Gracias, Amparo. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias nuevamente a la Biblioteca Nacional porque una vez más nos ofrece la oportunidad de resaltar la importancia de unos testimonios que nos permiten conocer tanto las voces del pasado como el presente de nuestra cultura, que conforman el acervo que conocemos todos como Archivo de la Palabra. Desde los inicios de la colección, el Archivo de la Palabra ha formado parte del Departamento de Música y Visuales de la Biblioteca Nacional, siendo una parte importante y valiosa dentro de la colección de registros sonoros y también ahora de la colección de registros de audiovisuales. Su origen se remonta a los años 50, cuando, procedente del desaparecido Archivo de la Palabra del Centro de Estudios Históricos que dirigía Ramón Méndez Pidal, llegan a la Biblioteca Nacional 24 discos de pizarra con las voces de Azorín, Pío Baroja, Valle Inclán, Unamuno, entre otras personalidades españolas, y un arduo trabajo de recopilación que lleva Tomás Navarro Tomás entre los años 31 al 33. La gran colección del Archivo de la Palabra de la Fonoteca de la Biblioteca Nacional está dividida en dos grandes colecciones en función siempre de la forma de ingreso de los materiales. Por un lado, el Archivo de la Palabra comercial, que está formado por las grabaciones que se editan comercialmente y que ingresan por depósito legal, compra y donativo de los años 30. Y por otra parte, el Archivo de la Palabra de la institución, que está formado por las grabaciones que ha generado y que genera la propia biblioteca a partir de sus propios datos culturales, que es precisamente de lo que vamos a hablar ahora. El Archivo de la Palabra de la institución está integrado por los actos culturales realizados en la biblioteca desde los años 1973. Los soportes de las primeras grabaciones de estos actos son un fiel reflejo de la evolución tecnológica de los mismos, desde las cintas abiertas a la cassette hasta pasar a la cinta DAT, y desde el 2005 se empieza la grabación en DVD, es decir, la imagen y el sonido ya se unen. A esto hay que añadir la puesta en marcha en octubre del 2011 de un servidor en línea, siempre de uso interno de momento, que alberga los actos culturales de la institución. Y también la subida a YouTube de la mayor parte de las grabaciones al canal de la biblioteca, que ha logrado una difusión aún mayor de una colección en continuo crecimiento, de lo que hablará mi compañera Mar. Estos actos culturales configuran una parte importante de la vida de la Biblioteca Nacional, que se inicia a comienzos del siglo XX, al fecharse los primeros actos en 1905. Sin embargo, la toma en conciencia por parte de la biblioteca de la singularidad de esta colección tiene lugar durante la dirección de la biblioteca por Hipólito Escolar en los años 76 a 85 y como su director Manuel Carrión. Son ellos quienes dan la idea de la importancia de la grabación de los actos culturales para su conservación posterior como testimonio oral de la institución. De ello vamos a escuchar luego las palabras de Carrión hablando sobre la formación de este archivo fonográfico. Sabemos por un documento que conservamos en el archivo de la biblioteca que el ministro de Educación Nacional inaugura el 23 de abril de 1959 el servicio de reproducción del sonido, pero no será hasta los años 70 cuando empecemos a encontrar las primeras grabaciones de audio que se encuentran en cinta abierta, como es esta, del 22 de enero del 75, que es una conferencia de Carmen Kurz. Voy a poner un trocito de esta audio. Gracias a todos ustedes, a todos vosotros, por estar aquí acompañándome en esta charla sobre el humor. Como digo, tenemos que esperar a los años 80, cuando en la biblioteca se propone llevar a cabo una serie de actividades culturales destinadas a dar a conocer los grandes tesoros que tiene la Biblioteca Nacional. Es en el acto celebrado el 15 de enero del 81, grabado en cinta de cassette, titulado Testimonio de la Palabra, el libro inédito de Ramón García el Sol, que contó con la lectura de los poemas del autor, donde Manuel Carrión y Hipólito Escolar hablan ambos de la gran necesidad de crear un archivo fonográfico que conserve los fondos de las grabaciones culturales que se hacen en el Salón de Actos.
Mejor que lo diga yo, lo va a decir Carrión en sus palabras en el año 81 de la gran importancia que tiene este archivo fonográfico. Y para decirles que el honor de las palabras que me correspondían como director de la biblioteca se la cedo a Carrión. El archivo al que van a parar necesariamente y para conservarlas de cara al mundo presente universal y de cara al tiempo también universal de toda la eternidad, establecer este contacto, digo, es una de las razones, pero la que nos mueve inmediatamente es una razón múltiple que trata de conseguir que en la Biblioteca Nacional quede para siempre un archivo de la palabra. Tenemos un archivo de la palabra relativamente importante, pero el mérito de cuya creación no es nuestro, puesto que fundamentalmente vino del Centro de Estudios Históricos. Queremos que cuando hablen de nosotros en el futuro sea mérito nuestro haber hecho un archivo de la palabra de los que tuvieron voz y palabra en nuestro tiempo. Bueno, echando la vista atrás y teniendo en cuenta las jornadas en las que hoy nos encontramos y con la vista puesta en el tricentenario, nos permite afirmar que aquel proyecto que iniciaron don Manuel Carrión y don Hipólito Escolar está llevando un buen puerto o un buen camino. Como ya he mencionado antes, los soportes en los cuales nos encontramos el archivo de la palabra de la institución van desde la cinta abierta, como es esta, de 5 1/4, la cinta de 3 1/2, el cassette, el DVD y ahora mismo el servidor en línea es desde Olmir 11, que alberga los actos de la institución. El peligro de los soportes analógicos, y en este caso de los magnéticos, es su fragilidad, de ahí que ya estén casi todos digitalizados y contemos con unas 1900 grabaciones analógicas en formato magnético y otras 1000 en DVD. ¿Cómo llega la información al archivo de la palabra? El objetivo, por tanto, de este archivo es la creación de un archivo que sirva para guardar y preservar la memoria oral de la Biblioteca Nacional. Memoria oral y ahora también memoria audiovisual. Todos los actos que se celebran en el Salón de Actos de la Biblioteca Nacional son grabados por los técnicos de la fonoteca y son remitidos una vez grabados al archivo de la palabra. Esto quiere decir que los actos pueden ser tanto jornadas, cursos, conferencias, que son organizadas por la propia institución o en colaboración con otras, como es este caso en el que estamos celebrando, o que son organizados por otras instituciones u organismos y utilizan como sede la Biblioteca Nacional. En la mayoría de los casos, es la propia biblioteca quien se encarga de la realización de los actos y son sobre todo 3 departamentos: Relaciones Institucionales, el Servicio de Difusión y el Museo de la Biblioteca Nacional. En el caso de las grabaciones del Museo del Libro de esta biblioteca, desde este mismo mes de octubre se ha añadido a la rica colección del Archivo de la Palabra, gracias a las grabaciones realizadas en el pequeño salón de actos que tiene el museo, cosa que nos ha llenado de gran alegría, dado el nivel académico y profesional que estos actos tienen y que hasta el momento no se habían podido grabar. Pero los testimonios no se reducen a los documentos sonoros y visuales. La incorporación de los documentos se acompaña también con la colección al archivo de la palabra de documentación gráfica, como son el fichero fotográfico de los actos culturales, el fichero de las invitaciones de los actos, invitaciones, programas relacionados con el acto y ponencias. Es decir, al fichero audiovisual o sonoro se une el fichero fotográfico y el fichero de la invitación de los actos y el fichero en papel. Los actos culturales de la Biblioteca Nacional están agrupados por el contenido, denominados ciclos, que pretenden lograr una huella cultural permanente. Los más antiguos datan del 79 al 81 y del 83 al 84. Como ven en la diapositiva, se titulaban Los lunes en la biblioteca, Ciclo del clasicismo en la música española, Ciclo del barroco en España, Música antigua española, etc. Me he centrado un poco, por pertenecer al Archivo de la Palabra, al Departamento de Música y Visuales, en el ciclo de música antigua española. Este ciclo de música antigua española recogía ciclos de audiciones musicales celebrados en el Salón de Actos de la Biblioteca Nacional durante noviembre de 1978 a mayo del 79. Estos ciclos pretendían dinamizar y dar a conocer los copiosos fondos de la Fonoteca Nacional que, más allá de su finalidad puramente archivística o de conservación, podían prestar un importante servicio de elevar la cultura musical de nuestro país. Este es el programa que localicé en el archivo de la biblioteca, que recoge las conferencias de Ismael Fernández Cuesta, Samuel Rubio, Andrés Ruiz Tarazona, Antonio Gallego, etc. En esta cinta DAT se encuentra recogida la conferencia
sobre música vocal profana en el reinado de Carlos V es una conferencia de Antonio Gállego. Ni qué decir tiene el valor que tienen estos documentos para los musicólogos, no solo por escuchar la voz de Antonio Gállego, sino porque muchas de las conferencias no han llegado a publicarse o a editarse. Para terminar con los ciclos antiguos y grabados en soporte analógico, con motivo del tricentenario y para FESAVIP, se hizo un disco de regalo con pequeños cortes de audio de las voces de escritores, poetas, filósofos, políticos, etcétera, que se recogían en el archivo fonográfico de la institución, entre ellos Lázaro Carreter, Alberti, Cela, Umbral, Gamoneda, Torrente Ballester, Luis Rosales, etcétera, que representan la riqueza que este fondo alberga. Escuchamos ahora un pequeño fragmento de la voz de Umbral en la presentación de su libro Las palabras de la tribu, celebrado el 1 de marzo de 1994. Muchas gracias a la Biblioteca Nacional por cedernos esta sala excesiva que ustedes han tenido la gentileza de colmar, pero que a mí me ha asustado cuando la he visto. Desde el 2005, ya como directora de la biblioteca Rosa Regás, se comienzan a grabar los actos culturales en vídeo, es decir, el sonido y el audio se unen. Son desde este 2005 cuando los ciclos comienzan también a ser fijos dentro de la línea de difusión cultural de la Biblioteca Nacional. Los ciclos son Ciclo de Poetas en Vivo, que se inició en el año 96 y en el que han participado más de 100 poetas. Está organizado por la Biblioteca Nacional en colaboración con la Obra Social de Caja Madrid. Otro ciclo importante fue el ciclo de cine escrito, guionistas de la Biblioteca Nacional, en cooperación con la Asociación de Autores Literarios de Medios Audiovisuales. Se inició en el 2005 y por él han pasado los mejores guionistas del cine español. Otro ciclo, la Biblioteca D, este es un ciclo estrella, ya que invita a escritores, intelectuales, profesores y artistas a que hablen de sus bibliotecas. Por él han pasado escritores como Ayala, artistas como Agustín Ibarrola, cineastas como Fernando Trueba o políticos como Alfonso Guerra. Estos son los últimos ciclos, que es el de Tramas Europeas, que está teniendo también bastante buena acogida, y es un encuentro de autores europeos en la Biblioteca Nacional. O el ciclo de Tramas Americanas, que es un encuentro de autores americanos en la biblioteca. Este es uno de los últimos ciclos iniciados en el 2009, Premios Nacionales, que se inauguró con la presentación de la conferencia de Joan Margarit, Premio Nacional de Poesía en el 2008, y que ha contado con grandes celebridades, como es el encuentro de Ana María Matute, Premio Cervantes de 2010, y Juana Salabert. También se celebran dentro del Salón de Acto presentaciones de libros, jornadas, homenajes a escritores, homenajes a artistas, a filósofos, a políticos, etcétera. Entre los actos también del museo, que como digo, han comenzado a grabarse en el pequeño salón de actos que tiene el museo, también ellos tienen unos ciclos fijos, como es el ciclo de la pieza del mes, que recoge conferencias sobre una de las piezas de la Biblioteca Nacional, tertulias e ilustración, cine o el ciclo de arquitectura. Ahora os recomiendo a todos, o les recomiendo a todos, el ciclo de Pasadizo a Palacio, las casas de la Biblioteca Nacional, que se está celebrando actualmente. La conservación de los actos culturales. En el caso de las grabaciones analógicas y magnéticas, se encuentran todas digitalizadas, tanto en soporte DVD como en cinta DAT y en un servidor en línea de uso interno. Conservamos tanto los originales como los aparatos que los reproducen, ya que entre las misiones que tiene la Biblioteca Nacional está la guardia y custodia de su patrimonio en todos los soportes, de ahí que se conserven todos los antiguos soportes y no se destruyan una vez que son digitalizados. En estas diapositivas vemos el lugar de conservación dentro del Departamento de Música y Audiovisuales de todos los soportes, tanto de las cintas abiertas como de las cassettes y los DVD. Como digo, están todos localizados en el depósito del Departamento de Música y Audiovisuales en unas condiciones idóneas de temperatura y humedad, y todos bajo la asignatura APCS y organizados por número occurrence. Para la difusión del archivo de la palabra, además del catálogo automatizado de la Biblioteca Nacional, por el que podemos acotar tanto por autor, título, por el ciclo de la conferencia y luego por el tipo de documento, ya sea grabación sonora o grabación audiovisual, podemos contar, gracias al Departamento de Automatización de la Biblioteca Nacional, con un boletín de novedades que recoge todos los actos culturales que se celebran en la biblioteca. Estos actos se pueden escuchar en la Sala Barbieri, que pertenece al Departamento de Música y Visuales, a través de cuatro cabinas de sonido y audio que tenemos. Y también ahora a través del canal de YouTube que tiene la Biblioteca Nacional. La demanda de los usuarios por obtener una grabación de los actos culturales hizo necesaria la elaboración de un documento en el 2008
que sirviera a los conferenciantes para una firma que declaraba conocer que la Biblioteca Nacional de España graba para su archivo de la palabra las intervenciones y que aceptan al mismo, que la aceptación del mismo implicaba la autorización de reproducción y comunicación pública con fines de difusión cultural sin ánimo de lucro. Lo que se ha añadido últimamente es también la difusión en el canal institucional de YouTube de la Biblioteca Nacional de España. Entre los avances logrados en el 2011 fue la retransmisión en directo de algunas de las conferencias. La primera fue la rueda de prensa de la inauguración del tricentenario de la Biblioteca Nacional el pasado 12 de diciembre del 2011. Y entre los últimos actos que han sido retransmitidos en directo está la conferencia de Vargas Llosa en el ciclo El libro como universo el pasado 9 de mayo del 2012. Ya para terminar, la intención de la sección de Archivo de la Palabra es la creación de un archivo oral de la propia institución a través de sus actos culturales, más importante aún en este año que conmemoramos el 300 aniversario. Un archivo que sirva para investigadores de todos los campos, sociólogo, cultural y político, y para otras instituciones e incluso para trabajos dentro de la propia institución. Es habitual la solicitud de este tipo de documentos por investigadores y usuarios en general, por ser inéditos y de gran impacto social, porque la oralidad recoge en general reflexiones y análisis que en ocasiones no se reflejan en el texto impreso. Nuestro trabajo va encaminado a difundir nuestros fondos en su totalidad, para lo cual estamos estudiando el tema de derechos de autor, de propiedad intelectual que tanto nos preocupa, y así poder colocar en la Biblioteca Digital Hispánica, como se ha hecho con otros documentos sonoros y audiovisuales, nuestras conferencias y actos celebrados desde el pasado 1973. Esto es un reto y un trabajo futuro muy importante, ya que desde el punto de vista histórico y con la vista centrada, como ya he dicho, en el tricentenario, el archivo de la palabra es la memoria oral e institucional y ahora también audiovisual de la Biblioteca Nacional. Me gustaría terminar el acto utilizando la figura de Francisco Ayala para explicar por qué este fondo es tan importante para la institución. La Biblioteca Depositaria del Patrimonio Oral, Gráfico y Escrito cuenta con la obra del autor, como vemos la obra de la presentación de Ayala, con su fotografía, la invitación al acto y su voz, que ya forman parte de la memoria oral de la institución, como también forma parte de la memoria oral de la institución y audiovisual la jornada que ahora mismo celebramos. Desde mi primer viaje a Sudamérica había entablado yo contacto y en varios casos estrechado lazos de amistad con los escritores argentinos. He hablado muy rápido porque es muy poco tiempo y quería decir todo, un poco condensarlo todo. Solo agradecerles que me hayan escuchado y decir que mientras la voz no duerme, la institución sigue viva. Muchas gracias. Pasamos la palabra a Mar Pérez Morillo, que como responsable de la web esperamos que este acto se pueda ver a través del YouTube. Sí, sí. Bueno, yo voy a hablarles del canal que la Biblioteca Nacional tiene en YouTube. Empezando por los comienzos, la biblioteca decidió abrir ese canal institucional en una plataforma de tanta difusión como es YouTube en abril de 2009. Hace en realidad poco, pero el tiempo vuela y han pasado muchas cosas, ¿no? El objetivo principal era contribuir a que los servicios y los fondos de la biblioteca fueran difundidos en su formato vídeo. Ahora veremos, bueno, esta es la apariencia que tiene ahora mismo el portal, con el último vídeo que se ha subido del homenaje a los premios Cervantes. Los tipos de vídeo que están recogidos en el canal son variados. Hay institucionales, como los grabados con motivo del tricentenario, el documental La memoria del mañana, que también es relativo al tricentenario, de tareas que se realizan en la biblioteca, como la encuadernación, de las colecciones que se guardan en la biblioteca. Hay vídeos sobre cartografía, sobre la Biblioteca Digital Hispánica, sobre la colección de efémera,
sobre publicaciones periódicas. También hay algunos vídeos dedicados a los tesoros de la biblioteca, como uno que tiene como tema los Beatos y otro del libro de horas de Carlos V. Hay dedicados a la historia de la biblioteca, a la procedencia de sus fondos, al proceso de sus fondos. Y de los actos que se celebran en la biblioteca y en concreto de las exposiciones se han ido archivando y subiendo para difundirlos muchos vídeos pues, dedicados a las exposiciones. Aquí hay dos ejemplos, el de la Biblioteca Hispánica, que fue una exposición que recogió todos los tesoros, las obras maestras de la biblioteca, y uno de los quizá más recientes, uno dedicado al escritor a José Rizal. Hay otros temas, como por ejemplo la Biblioteca Nacional en la Web 2.0, se hizo un reportaje sobre este tema, y técnicas, un vídeo sobre técnicas de grabado, que es muy... En la esquina inferior derecha de estas pantallas ven un número, ese es el número de reproducciones que tienen esos vídeos, ¿no? El de técnicas de grabado se ha reproducido 77.218 veces, ¿no? Como explicaba mi compañera María Jesús, a partir de octubre de 2010 se decidió utilizar el streaming para retransmitir en directo a través de la web institucional de la web algunos actos que se celebraban en la biblioteca. Desde entonces se han retransmitido varios y ahí tienen dos ejemplos. Uno que tuvo una gran capacidad de convocatoria y hubo que poner pantallas también fuera en el hall de la biblioteca y se siguió en streaming. Fue la conferencia que dio Jane Goodall en diciembre de 2010 durante la Semana de la Ciencia. Y uno de los más recientes, también muy vistos y con mucho seguimiento, fue la conferencia que dio Mario Vargas Llosa en el ciclo El libro como universo. Estos actos, estas conferencias que forman parte del archivo de la palabra, se suben a YouTube pues casi con inmediatez a su celebración. Ahí, pues como ya se ha detenido María Jesús un poco más en los ciclos que se celebran, los ciclos de conferencias que se celebran en la biblioteca, he puesto aquí solo unos ejemplos, el del libro como universo, del que antes he hablado con el caso de Vargas Llosa. Ahí tienen a Alberto Manguel, que también participó, o Tardes de Literatura, Cita en la BNE, y otro tipo de actos como donaciones de archivos personales. He recogido aquí uno de los más recientes, que es la donación del archivo personal de Antonio Muñoz Molina, y el encuentro homenaje con los premios Cervantes, del que hablaba también antes. Antes de pasar, quería decir que hay otro tipo de actos que no son ciclos, bueno, aparte de estas donaciones, homenajes, son jornadas, unas veces jornadas profesionales que se celebran en la biblioteca, pues como esta misma que se subirá al canal YouTube enseguida. ¿Cómo se gestiona y se organiza los fondos, los vídeos que se suben a YouTube? En realidad, María Jesús ya ha explicado un poco el requisito para que se puedan difundir en línea ese tipo de actos, es que den su permiso los que participan para que esto se difunda por esta vía. En otros casos, el producto, estos vídeos que hemos visto antes sobre encuadernación o sobre técnicas de grabado o incluso los de las exposiciones, son vídeos que son, digamos, son encargados por la biblioteca, son institucionales en origen, de la que la biblioteca es la propietaria, ¿no? O bien porque esos actos, los derechos estén prescritos. De momento no hemos colgado cosas tan antiguas, ¿no? Los vídeos se organizan en listas de reproducción. Esto es una condición que va siendo cada vez más usada y vemos cada vez más necesaria según va incrementándose el corpus de vídeos que están en el canal, ¿no? Entonces, ayuda también a la localización, aunque como saben YouTube tiene tanta difusión que su posicionamiento en Google, todo lo que se sube a este canal se encuentra muy fácilmente, ¿no? Pero para poder explorar y navegar por lo que hay en el canal se han ido haciendo listas de reproducción, ¿no? Entonces ahí hay algunos ciclos, como la Biblioteca D,
que ya contienen 7 vídeos, o exposiciones de lo que hablaba antes, que tienen ya 22. Este que ven aquí, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, corresponde a las jornadas del año pasado. 5 siglos escribiendo cartas fue una exposición que hubo en el museo, de la que se hicieron 4 vídeos, y este más reciente son 4 vídeos relacionados también con otra exposición que hay en el museo, que es sobre las casas de la biblioteca, trata sobre las casas de la Biblioteca Nacional y las sedes que ha tenido a lo largo de la historia, y ya hay también 4 vídeos ahí. Como decía, existe una necesidad que se va incrementando según aumenta el número de vídeos subidos al canal. Para hacernos una idea de lo que contiene y también para establecer una comparativa, el vídeo, bueno, las reproducciones de los vídeos que están en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional son 360.318, ¿no? Esos vídeos, en total todos, se han reproducido ese número de veces. Tenemos 65 vídeos subidos al canal, perdón, 138 vídeos subidos al canal y 1.007 suscriptores, personas que se han suscrito a recibir todas las novedades que se van incorporando. En bibliotecas nacionales a nivel mundial, la Library of Congress, como es de esperar, lleva mucha ventaja a todos. Hay que tener en cuenta que abrió su canal en 2007, hace ya algún año más, y aquí he incluido unos gráficos para que vean un poco la comparativa, ¿no? Esto es el número de vídeos que hay en el canal. La Library of Congress tiene 1.174 vídeos en su canal YouTube. Nosotros tenemos 138, considerablemente menos, pero superamos a la Biblioteca Británica, a la Biblioteca Nacional de Australia y a la Biblioteca Nacional de Francia, que se ha sumado recientemente a YouTube. En cuanto a suscriptores, la Library of Congress también gana por goleada, pero nosotros duplicamos, más que duplicamos a la Biblioteca Británica, a la British Library, y obsérvese que la Biblioteca Nacional de Australia y que la Biblioteca Nacional de Francia pues nos siguen bastante de lejos. Y en cuanto a reproducciones, pues la Biblioteca del Congreso Norteamericano tiene más de 4 millones de reproducciones de sus vídeos y nosotros estamos en los 360.000. Como decía, la incorporación, para ver también, para hacernos una idea de la historia de estas bibliotecas en el canal YouTube. La Biblioteca del Congreso data de junio de 2007, su incorporación al canal. La británica lo hizo en octubre de ese mismo año. La de Australia en 2008 y la Biblioteca Nacional de Francia, pues bastante más recientemente, en abril de 2011. Iba a enseñar un poco cómo es la... Una de las cosas más importantes que tiene para nosotros el canal, una de las mayores ventajas, es la capacidad de interactuar con los usuarios, ¿no? Los usuarios dejan sus comentarios en cada vídeo e incluso a veces pues, hacen hasta peticiones o consultas relacionadas con el contenido de los vídeos, ¿no? En el de la izquierda es la intervención de María Kodama en ese ciclo del que hemos hablado antes, que es el libro como universo. Bueno, se ve muy pequeñito, pero ya les digo, hay un par de comentarios. Uno dice, verdaderamente la conferencia cumple con el título que la convoca, bendita biblioteca de Babel que nos da esta nueva tecnología. Y luego, gracias por poner estas conferencias. El pantallazo que hay al lado corresponde al homenaje al maestro Rodrigo y hay un comentario que dice, maravilloso vídeo, muchas gracias, sin palabras, grande el maestro Rodrigo y todos los que lo aprecian, viva la guitarra clásica. Bueno, efectivamente despierta pues, mucho interés, ¿no?, entre los usuarios. A veces se ha generado, esto siempre hay que tener en cuenta con estos canales en los que cada uno deja los comentarios libremente, se ha podido generar alguna polémica. Para esto existe una forma de moderación y tiene que haber unas normas claras de cómo se usa ese canal. Entonces, en todos los canales 2.0 y las redes sociales de la biblioteca no está permitido el spam, ni los insultos, ni la publicidad, ni comentarios xenófobos, violentos, ni discriminatorios o que no tengan que ver con el contenido que se difunde, ¿no? En esos casos, pues los comentarios se eliminan.
Y como decía, esa interacción de los usuarios hace que incluso hagan consultas, ¿no? En el vídeo de la encuadernación, que es el vídeo más visto, dejaron una pregunta acerca de si teníamos imágenes del telar más antiguo que se conoce. Nosotros lo que solemos hacer es favorecer el tráfico entre los distintos canales que tiene la biblioteca, de manera que cuando subimos un vídeo nuevo al canal YouTube, lo anunciamos en la web institucional y lo contamos también en Facebook. En este caso, las imágenes, nos pusimos a trabajar y los profesionales de la biblioteca más expertos en este tema nos proporcionaron imágenes para este usuario. Le contestamos que se las dejábamos en Facebook y en Facebook pusimos las imágenes y le dimos la respuesta y lo referenciamos también con YouTube. Esto es lo que contaba. En el caso, pensando en los retos de futuro, mirando también qué hacen nuestros colegas. La Biblioteca del Congreso norteamericano tiene listas de reproducción con vídeos históricos, algunas muy llamativas, como una colección de Edison de finales del siglo XIX. Esta, un segundito. From the Library of Congress in Washington, D.C. Es como digo, una grabación de finales del 19, es un atleta. La calidad, pues claro, no puede ser mucho mejor, pero... This has been a presentation. Pero tienen varias listas con contenido histórico, incluso una sobre los orígenes de la animación con los primeros vídeos animados, ¿no? Nosotros estamos estudiando la posibilidad de incorporar vídeos históricos al canal YouTube y, como decía María Jesús, un archivo de la palabra retrospectivo, ¿no? Porque todo lo que se va grabando desde un tiempo a esta parte se va subiendo inmediatamente al canal, pero hay que hacer un trabajo retrospectivo para incorporar pues todo lo antiguo que se puede utilizar y poner a disposición del público. Quería enseñarles por último, nosotros en realidad tenemos a manera de colofón, los vídeos que tenemos subidos a nuestro canal, como decía, no son muy antiguos. Hay algún vídeo como este, que es de los años 90, sobre la historia de la biblioteca. Entonces, en realidad es bastante reciente, pero podríamos decir que es ya histórico por lo que podemos ver de la biblioteca, que se va a ver que ha cambiado bastante. En los últimos años, la Biblioteca Nacional ha hecho un gran esfuerzo para sintonizar con su tiempo. En 1991 cambia su estructura y se transforma en organismo autónomo, destacándose así el rango emblemático de la institución dentro de la cultura española. Este cambio jurídico permite imprimir un sentido de modernidad a la Biblioteca Nacional y ampliar sus servicios e instalaciones. En 1992 finalizan las obras de acondicionamiento y la construcción del nuevo edificio de Alcalá de Henares. La Biblioteca Nacional se convierte en un gran centro de transferencia de la información y vuelve a ser el núcleo de la cultura hispánica. Se inicia una política de apertura cultural a todo el mundo. Bueno, como se puede ver, pues parece que hemos cambiado y que nos queda bastante por delante. Gracias. A continuación va a intervenir Ana Vega Toscano, que nos va a dar una lección magistral, como suele hacer, de lo que es el mundo de la radio, lo que se puede hacer
a través de lo sonoro y todos sus proyectos vanguardistas de los que es una gran representante. Muchas gracias por la invitación a la Biblioteca Nacional y por poder aquí mostrar, digamos, otro punto de vista totalmente distinto al mundo de los documentos audiovisuales, pero intrínsecamente unido a todo lo que aquí hemos podido escuchar, que representa además para los que somos o trabajamos en el mundo de los medios de comunicación nuestra verdadera materia prima. Así es que para nosotros todo este aspecto de la documentación audiovisual es esencial para poder crear, digamos, nuestro trabajo diario desde muy diversos puntos de vista. En este sentido, tenemos que recordar la importancia que ha tenido los archivos audiovisuales para el periodista en este aspecto, es decir, para el periodista en radio, en televisión y hoy en día el periodismo online, que es prácticamente no ya el futuro, sino el presente, como muy bien sabemos los que día a día nos tenemos que mover en este terreno. Entonces, evidentemente, los archivos, vamos a decir así, de Radio Televisión Española, el fondo documental que atesora Radio Televisión Española es extraordinario. En mi caso, yo lo que voy a hablar más bien es de qué hacemos los periodistas, o sea, que es un poco lo que me han pedido en esta amable invitación, qué hacemos los periodistas con el mundo de los archivos audiovisuales. Tenemos que recordar además que tradicionalmente las radios y posteriormente las televisiones han sido en este sentido creadores de unos importantísimos centros documentales con los que trabajamos a toda velocidad los periodistas. En este sentido nunca dejaremos de agradecerlo bastante a todos nuestros compañeros documentalistas que realizan el extraordinario trabajo de poner todos estos fondos documentales a nuestro servicio, habida cuenta de que además nosotros trabajamos con una rapidez impresionante, o sea, necesitamos enterarnos de lo que hay y muy deprisa. Así es que para ello hay que reconocer, una vez más, la labor extraordinaria de los fondos de documentación y de nuestros compañeros documentalistas, que son sin duda, por ejemplo, en Radio Televisión Española, pues una piedra de toque fundamental. En este sentido también, además de hablar, aunque sea brevemente, desde luego, porque luego tenemos, como digo, ocasión de conocerlo mejor, pues todo ese trabajo de documentación, tenemos que recordar que en la Unión Europea de Radio-Televisión esos archivos están igualmente muy valorados y uno de los aspectos esenciales en el grupo Euroradio Classics, en el que trabaja muy a fondo Radio Clásica, pues es precisamente el poder ofrecer documentos especiales cuando hay una ocasión que así lo brinda, ¿no? Ofrecer en el tipo de ofertas que se realizan a través de ese grupo de Euroradio Classics de la Unión Europea de Radio-Televisión, es decir, lanzando una oferta especial que es durante un año con unas condiciones naturalmente muy tasadas y clarificadas, porque esto, los aspectos legales de derechos y permisos han de ser siempre tenidos muy en cuenta en todo este mundo nuestro. En ese sentido, por ejemplo, pues podemos hablar de la última oferta y que se realizó, por ejemplo, sobre conciertos de Sergiu Celibidache, ya que nuestro archivo sonoro atesora conciertos únicos, habida cuenta de la dificultad también que había de grabar siempre a Sergiu Celibidache, en la época en la que fue el especial director invitado de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, y esta oferta, además de 14 conciertos, ha sido muy valorada a nivel internacional y ahora estamos preparando otra de Igor Markevich, por ejemplo, que igualmente estuvo pues unidísimo como verdadero casi fundador, director fundador de la Orquesta de Radio Televisión Española. Igualmente, entonces, cuando el periodista en este sentido trabaja con esos fondos de documentación tan extraordinarios, lo primero que hace es mirar a ver, no solo en nuestro caso, porque yo ya voy a hablar directamente del mundo de la música, ya no solo nos interesa el aspecto que hay musical de ese concierto único que se ha grabado y que está ya atesorado, sino que también nos interesa todo lo que el entorno de ese concierto ha podido ofrecer o de esa personalidad. En este sentido, investigando sobre lo que podía haber de Sergiu Celibidache, pues también encontramos en nuestro archivo, y ya hablando más del tema del archivo de la palabra, que hoy nos ocupa
ocupa más seriamente, pues precisamente la grabación íntegra de un coloquio realizado por Txeli Bidaque en la residencia de estudiantes durante pues prácticamente una de sus últimas visitas a nuestro país. Quien dice eso, este año que ha sido el centenario de Samuel Rubio, pues igualmente poder comprobar, a petición de la Sociedad Española de Musicología, que también atesoramos distintas conferencias ofrecidas por el padre Samuel Rubio en actos como en la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Evidentemente, a nosotros esto nos resulta muy importante porque si tenemos que hacer un espacio que hable de acontecimientos, de aniversarios, de centenarios o como este homenaje a Maurice André que se realizó justo cuando murió Maurice André, utilizando pues las grabaciones que tenía nuestro archivo de cuando él estuvo tocando con nuestra orquesta. Es por esto un poco lo que se hace en la idea de archivo de Radio Clásica. Recuperar, pues cuando falleció nuestro compañero Carlos José Costas, que había sido una personalidad muy importante en Radio Clásica, poder recuperar uno de sus programas, que también se atesoran en el archivo de la palabra, y que resultó pues especialmente interesante. Los 25 años de Ars Sonora, pues hemos empezado a recuperar, que luego tiene otro apartado también distinto en nuestra página web, en esta oferta de RVT a la carta, pues ahí poder ir recuperando programas históricos que tengan que ver con algo de la actualidad. Y esto casi que nos vuelve a llevar una vez más a ver cómo los periodistas estamos continuamente retornando al ayer y al hoy y ver cómo en el pasado encontramos fuentes de inspiración continua y qué podemos ofrecer en esta nueva manera, en estos nuevos modos de escucha, qué podemos ofrecer a nuestros oyentes. En este sentido, también me gustaría pues, comentar la importancia que tienen, desde luego, las distintas fuentes de documentación, cómo se están recogiendo igualmente en numerosas instituciones. Recientemente he estado en la primera Semana de Arte Sonoro en Radio Resonantes en México, organizada precisamente por la Fonoteca Nacional de México. Como no quiero extenderme mucho, lo que sí diría es que además de como periodistas, a nosotros nos interesa mucho la documentación audiovisual y en este caso la documentación sonora, pues para realizar obras de creación radiofónica. En este sentido entraríamos ya dentro del concepto de arte sonoro, que es el segundo aspecto que querría, aunque fuera brevemente, comentar, y si pudiéramos además incluso escuchar un poco de una obra. Pero lo que quería comentar en este sentido es cómo en el camino del arte sonoro, que es la concepción más amplia de la creación sonora artística, nos encontramos con muchos y muy diversos géneros y puntos, todos ellos muy híbridos. En el propio género periodístico ya sabemos que encontramos la posibilidad del reportaje, de la entrevista, de la noticia breve, es decir, distintos géneros periodísticos que han tenido su consonancia en los géneros periodísticos radiofónicos. Junto a ello hay un género periodístico como es el documental, que la gente quizá conozca más en su versión audiovisual de televisión, pero que también es importante en Radio Nacional de España, en Radio 1 es muy importante, por ejemplo, la idea del documento de documentos, que es en este sentido una de las más importantes aportaciones que tenemos a un género no tan habitual y en donde todo el mundo de la documentación es esencial. Igualmente es muy importante para nosotros el poder contar con no solo los documentos históricos, documentos más cercanos, documentos más lejanos, sino también luego con ello realizar pues o bien un documental, que sería ya uno de los aspectos más trabajados, o ya directamente pasarnos a lo que da en llamarse radioarte y creación radiofónica. Y como contamos ya con poco tiempo, pues voy a ver si conseguimos escuchar una obra que está realizada precisamente con directamente sonido de la voz de Nicolás Guillén. No, un momento, que tendría que encontrar aquí. Para comprobar cómo el artista sonoro, en este caso, ha encontrado el encanto especial que tenía su voz para realizar esta obra, de la que vamos a escuchar solo el principio, Caminando in memoriam. Caminando. Vito Manuel Lucumí. Caminando
Mayombe, bombe, mayombe. Caminando. Yoruba soy. Bembón. Coco, cacao, cacho, cachaza. Sense maya. Caminando. Repique, pique, repique, 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 pique, pique, repique. Vito Manuel. Caminando. Acana. Caminando. 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 Voy sin rumbo caminando. 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 Voy sin rumbo caminando. Caminando. Voy sin plata caminando. Acana. Caminando. Acana. Voy muy triste caminando. Bueno, como no, ya imagino que solo queda un minuto, era únicamente para escuchar esta creación de Andrés Levin Richter, que es un encargo del año 2002, un encargo de creación radiofónica que se estrenó en el Festival de Alicante y que forma pues, parte de los encargos realizados por Radio Clásica Ars Sonora, que entonces dirigía José Iges, y el Centro de Difusión de la Música Contemporánea para incentivar el tema del radioarte, en donde precisamente pues, el poder contar con esta materia prima, como hemos visto, esta extraordinaria voz, pues es sin duda alguna una joya. Muchas gracias, espero no haberme pasado. Y por último va a tomar la palabra Carmen Díez Hoyo, que aparte de ser directora de la biblioteca de AECI, para no equivocarme, es miembro activo de Redial y de IFLA, de ahí su gran trayectoria en el mundo de las relaciones con otros centros y, por supuesto, nosotros queremos seguir manteniéndola y confiando en que podamos colaborar en todos estos proyectos que nos lleven a conservar y poder difundir los archivos que se encuentran en las distintas instituciones. Hola, buenos días. Cuando me llegó la invitación por parte de la sección de música y Amparo personalmente, empecé a pensar en qué tipo de funcionarios somos los bibliotecarios, en un sentido muy concreto, y es el de conservar todo. Cuando piensas en lo que es la administración pública, hay unos que son administradores y gestores. Esto que voy a decir es un poco burdo, o sea que, pero hay unos administradores que son gestores del presente y del futuro. Es decir, llega a una organización, ven cómo es la organización, cuál es su misión, cuáles son sus funciones, adecúan estructuras a las funciones, adecúan personal, reparten presupuestos. Cuando llegamos los bibliotecarios, los archiveros y probablemente también los conservadores de museos, cuando llegamos a una institución nos encontramos con que efectivamente también tenemos que gestionar el futuro. Tenemos que ver en dónde estamos, cuál es la organización, qué es lo que tiene, cuál es su misión. Pero además también tenemos que gestionar el pasado. Porque ¿quién no ha llegado a una biblioteca o a un despacho de una biblioteca o de un archivo y se ha encontrado unas cajas allí de materiales que han llegado de diferentes sitios que nadie sabe por qué están allí, nadie las ha abierto por miedo a ver lo que hubiera dentro? Y pues con los años no tenemos más remedio que abrirlas, ¿no? O hay un cambio estructural de la casa, se limpian despachos, archivos y todo esto, y alguien llama al bibliotecario, al archivero, a los dos, y les dice: mira, aquí es que hay muchos libros, a lo mejor os interesan en la biblioteca. Y es decir, que nosotros no es que queramos mirar al pasado, nosotros nos han encargado una biblioteca y la queremos llevar hacia el futuro, sino que es que la historia de la institución tropieza con nosotros,
o nosotros tropezamos con ella. No tenemos más remedio. De repente aparecen cosas y pues tenemos que saber por qué están allí y a qué servían y a qué funciones de la institución servían en su momento. Esto es uno de los puntos de los que quería compartir. Otro es lo cambiante de las instituciones españolas. Yo no digo que las instituciones en otros países no cambien y muten, pero aquí es una cosa tremenda. Aquí estamos en una institución en la que, bueno, por lo menos la misión de la Biblioteca Nacional ha sido siempre la misma y siempre será la misma, que es la conservación del patrimonio bibliográfico, ¿no? Lo bibliográfico pues será también otros materiales audiovisuales o, en fin, van cambiando los materiales. Va cambiando también el tipo de gestión porque se informatiza o todo eso. Pero esa misión no ha cambiado y no va a cambiar, espero. Sin embargo, hay otras instituciones en la Administración en las que sí han cambiado, se ha cambiado la misión. Una de ellas, por ejemplo, es en la que estoy yo ahora, y que llevo muchos años ya en ella, que es la ECID. La ECID empezó como Consejo de la Hispanidad en el año 41, Instituto de Cultura Hispánica en el año 45, del 45 al 78 se siguió llamando así. En el año 78 se llama durante 9 meses Centro Iberoamericano de Cooperación. Después Instituto de Cooperación Iberoamericana. Y por fin en el año 1988 se llama Agencia Española de Cooperación Internacional. No, desde el 2008 se llama Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y su misión, que en un principio era las relaciones culturales con América Latina, lo que incluía, con Iberoamérica, perdón, y Filipinas, incluía becas, incluía actos culturales, invitaciones a artistas, a músicos, a latinoamericanos que venían a España con becas o para estancias o para dar conciertos, a escritores, todas estas relaciones, a organizar congresos científicos también, algunos de música, otros de pintura, bienales de pintura. Se organizaron 3 bienales de pintura que dejaron un rastro impresionante, no solo en España, sino en América Latina también. Bueno, pues eso que eran las funciones cambiaron a que a partir de 1988 la agencia se ocupa de la cooperación internacional de España. Nada que ver, nada que ver. Eso sí, nos ha seguido conservando como patrimonio a la biblioteca. Y no solo una biblioteca, sino 2, porque también se unió bajo la agencia el Instituto Hispanoárabe de Cultura, que pasó a llamarse después Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, y ahora está todo eso dentro de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Bueno, pues estar en una institución mutante como esta obliga muchas veces a un ejercicio de gestión del pasado que la verdad es que yo le he llegado a coger gusto, pero que dices, ¿por qué tengo yo que tener esta herencia? Y bueno, pues lo tienes que coger con humor y sabiendo que lo importante es que tu misión que tienes en la cabeza como bibliotecario de que hay que conservar, pues no solo te diga que lo tienes que gestionar para conservarlo, sino también para colocarlo, tratar de hacer que se pueda utilizar. Si no es en esta institución, es en otra. Y en esas estamos, ¿no? Os voy a enseñar algunas fotografías, porque son solo fotografías. Esto es donde estamos, en Moncloa, por si alguien no lo conoce. Estamos al lado de la torre esta. Estos son los 2 edificios, que son casi como la gráfica de lo que acabo de decir. El instituto es la parte delantera, más antigua.
Se inauguró en el año 45 o 47, no se han puesto de acuerdo en esa fecha. Es obra de Luis Martínez Feducci y es un edificio típico de la época. Él también hizo el Colegio Mayor Guadalupe, que dependía del Instituto de Cultura Hispánica, y el edificio detrás es la biblioteca. Claro, la tentación sería pasar toda la cooperación al edificio moderno, pero ese edificio se construyó para biblioteca y es muy difícil cambiarlo, porque tiene unas salas de lectura muy amplias, tiene una zona de depósitos que es para depósito de libros, no es para otra cosa. Y entonces, ahí es donde está la biblioteca, también compartimos espacio con el archivo. La verdad es que la Agencia Española cuida bastante su patrimonio, ¿eh? No me estoy quejando de que no me cuiden, no, de que no me cuidan a mí, de que cuiden a la biblioteca. Nos cuidan bastante, nos mantienen bien dentro de lo que cabe en un momento como este, pero en fin. Lo que pasa es que efectivamente es muy difícil para la biblioteca encontrar el nexo de unión con la institución. Es un poco eso como decir, ¿qué haces tú en un sitio como este? ¿No? A veces eso es lo que dan ganas de pensar, o lo que me dice la gente también. Esta es la parte principal, el edificio que ahora llaman Palacio, y aquí se ve en una esquina, se ve un trozo del edificio de la biblioteca. Aquí son notas sobre la biblioteca, su horario, su sitio, todo esto. Aquí está la contradicción. Vamos, no es una contradicción, es un complemento un poco raro. En la entrada principal del edificio está este tapiz magnífico de la obra de la Real Fábrica de Tapices, y con una escena que es la de Colón y los Reyes Católicos. Sí. Comprenderéis que cuando llegaron aquí la primera vez que estaba yo allí, en el año 92, los miembros del CAD, que es la Comisión de Ayuda al Desarrollo, y a mí, como eso de que conozco bien la casa, me mandaron, y además hablo inglés y francés, me mandaron a recibirlos en la puerta y se encontraron con este tapiz. A mí me resultaba un poco cómico explicar, no, es que este edificio se hizo, las relaciones, pero vamos, ellos no entendían nada, no entendían nada. Y cuando yo conocí la OCDE en París me di cuenta porque no habían entendido nada, pero en fin, para que veamos el buen cuidado que tiene la ECID de su patrimonio artístico, pues este tapiz se ha restaurado y sigue en el mismo sitio en el que se puso al principio. Pero vamos, no deja de rechinar un poquito, ¿no? Aquí lo que sí es... aquí tenemos una exposición de libros de cooperación para el desarrollo por intento de la biblioteca de siempre recordar a todo el mundo que a pesar de que somos un edificio histórico, que tenemos una biblioteca histórica muy importante para la historia y las relaciones de América y España, pero también tenemos bibliografía de cooperación para el desarrollo. Seguimos con esa misma sala, con la exposición, y ahí al fondo está la Reina Isabel la Católica. Esto sí que me costó mucho explicarle a los del CAD, lo de la Reina Isabel la Católica. Esto es la sala, la planta noble de la casa, y todo lo que veis alrededor son murales pintados por una pareja de artistas, de pintores chilenos, Estrada, que representan a las repúblicas latinoamericanas. Aquí tenemos a San Martín y aquí el elemento, digamos, más indígena, más andino. Como comprenderéis, para Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, como una vez uno de mis jefes dijo, este edificio es un poco quiche. En fin, yo me dieron ganas de decirle, sí, claro, y el neomudéjar también es quiche, y las arquitecturas de los años 20 también, pero en fin, es que existen, ¿no? Y esta es la entrada a la biblioteca. Aquí veis en la entrada a la biblioteca que tenemos mucho... Olvidaros de las plantas, que es que tenemos un jardinero filipino muy aficionado. Y veis cuadros. Tenemos un tesoro artístico impresionante que está catalogado, está controlado y muchas cosas se han restaurado. Pero vamos, aquí es otra entrada. Aquí os voy a enseñar otra cosa del patrimonio muy divertida.
Cuando se hizo el Instituto de Cultura Hispánica, encargaron hacer también una capilla, pero cuando ya estaba casi terminado el edificio se dieron cuenta de que, bueno, había capilla pero no había salón de actos, y parecía que el salón de actos era más apropiado para un sitio de relaciones culturales entre España, América y Filipinas. Entonces, lo primero que hicieron fue encargar un retablo a Lugris, que es un pintor de los años 30, español importante, y le encargaron el retablo. El retablo ha estado desperdigado por la casa, colocado los cuadros y todo eso, pero la primera vez que lo hemos conseguido poner todo junto ha sido en la biblioteca, porque tenemos mucho espacio y unas alturas bastante cómodas para este tipo de pintura. Y entonces aquí tenemos el retablo de la capilla, que nunca existió en el Instituto de Cultura Hispánica. Y esculturas, porque ha habido premios artísticos y con convocatoria para Iberoamérica, entonces hay muchísimas esculturas en la casa. Yo cada vez que deshacen algún despacho me paso para ver qué es lo que hay y qué ya no tiene interés, pero puede ser interesante para seguirlo conservando y enseñarlo en la biblioteca. Y entre lo que tenemos también es que durante todos esos años de existencia del Instituto de Cultura Hispánica y del ICI, del Instituto de Cooperación Iberoamericana, como no existía Casa de América, todas las actividades culturales se celebraban en nuestro salón de actos. Esas actividades están todas recogidas en cintas magnetofónicas. Tenemos más de 3.500 cintas magnetofónicas. No tenemos un magnetófono en el que reproducirlo, y entonces, pues, esa es ahora mi teoría de gestión del pasado, de buscar cómo gestionar esa colección. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, terminadas las exposiciones de los 4 ponentes, muy interesantes, y que nos han dado una visión bastante actual de cómo se encuentra cada institución y lo que se puede hacer. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren ustedes intervenir, saber algo relacionado con...? Hola, buenos días. Me han parecido muy interesantes todas las aportaciones. Y bueno, una cosa que me ha parecido observar, aunque son instituciones muy diferentes las que han estado aquí representadas, sí que hay algo común, ¿no?, que es el acopio de un material propio de grabaciones sonoras que podrían compartirse, ¿no? Yo me pregunto, el archivo de la radio es un archivo público. O sea, todo lo que contiene son grabaciones que en principio se han emitido a través de la radio, entiendo, ¿no? Mientras que las grabaciones que se conservan, o sea, que han hecho las instituciones como el Instituto de Cultura Hispánica en su día, la Biblioteca Hispánica o la Biblioteca Nacional, que también nos han expuesto, son grabaciones de sus actos, de sus actividades, pero que una vez realizadas se conservan, se emiten, como nos han explicado muy bien a través de YouTube y demás, pero no dejan de ser de estar siempre vinculadas a la institución. Lo ideal sería que se pudieran compartir. Me parece que, hablando del archivo de la radio, te has referido a un acto que se hizo en homenaje a Samuel Rubio, ¿no? Curiosamente, también en la exposición que ha hecho María Jesús López Lorenzo se ha referido a unas actividades que hubo aquí en los años 80, o a finales de los 70, no recuerdo, a finales de los 70, en los que intervino Samuel Rubio. Pues sería ideal que se pudieran compartir de alguna forma, se pudieran comunicar estos archivos que hasta ahora han vivido un poco al margen unos de otros, ¿no? Sería lo ideal que se pudiera todo ese material tan rico como las conferencias del Instituto de Cultura Hispánica, que sin duda hay un montón de personalidades que intervienen ahí, que tienen a su vez también otros archivos en radio o en la Biblioteca Nacional. Sería ideal poderlo compartir de alguna forma, como lo compartís entre las radios en esa organización europea. Bueno, nosotros entre las radios no compartimos exactamente los archivos. Hacemos alguna oferta especial en circunstancias muy precisas, como expliqué antes, es decir, pues es un concierto en este caso, porque dentro del marco de Euroradio Classics es lo único que se suele compartir. Quizás estamos pensando dentro de ese marco a lo mejor compartir más cosas,
Pero en todo caso es una circunstancia de que es una oferta como una grabación de concierto que solo se puede escuchar una vez por cada radio, nada más, durante el plazo de un año tras el momento en el que la oferta ha sido lanzada. Digamos que siempre son circunstancias muy precisas en general, y luego bueno, ya puede haber marco de estudios de otra manera, pero vamos, son circunstancias precisas porque claro, se trata en el fondo de empresas públicas, es decir, son empresas. Entonces, en este sentido, para hablar yo solo puedo hablar aquí como las ofertas que se lanzan desde Euroradio Classics y luego pues yo como usuaria interna del archivo. Me encantaría probablemente que Radio Nacional utilizara los archivos que han creado estas instituciones, ¿no? De una forma, me imagino, sin ánimo de lucro, ¿no? Para nada. O sea, llama un poco la atención que actos como los celebrados, como a los que te has referido, que tenéis en cintas magnetofónicas, de momento estén sin poder ser utilizados, y ahí tenéis seguro material valiosísimo y desconocido de todos los grandes literatos de la literatura hispanoamericana. Sí, sí, es verdad. Cuando habéis hablado de Vargas Llosa, pues tenemos como 3 conferencias de Vargas Llosa y luego interviene en varias presentaciones de libros también. Sí, estoy en la gestión de eso. Sí, no, y nosotros continuamos pensando en utilizar precisamente la plataforma de RTV a la carta para poner de alguna manera en online, dentro de nuestra página web siempre, pues aspectos del archivo de Radio Televisión Española, que de hecho pues ahora mismo yo creo que es una de las ofertas más interesantes para muchos de los usuarios de RTV a la carta. Pues curiosamente hace bastantes años, al principio de llegar yo, o sea que no sé, ahora 15 años por lo menos, y que ofrecimos esas cintas magnetofónicas a Radio Nacional. No sé, realmente tenemos muchas. Yo recuerdo al principio de los años, bueno, pues cuando se encontró precisamente el archivo de la palabra del Centro de Estudios Históricos, pues hubo un momento que una parte de ese archivo de la palabra incluso pues también estuvo en Radio Televisión Española. O sea, hemos estado siempre muy cercanos a los hallazgos importantes desde el punto de vista audiovisual, porque como para nosotros yo siempre estoy hablando desde el punto de vista del periodista, porque luego ya podrán todos los que asisten a este acto pues conocer el punto de vista de las personas que trabajan en documentación, de nuestros documentalistas. Desde el punto de vista del periodista es que estamos siempre muy interesados, ¿no? Siempre lo primero cuando vas a hacer un programa es ver con qué cuentas. El que cuenta, el periodista siempre lo primero que hace es documentarse. Y claro, un periodista de radio y televisión, pues cuando hice el documental sobre la historia de nuestra orquesta, lo primero, ver con qué material contamos para televisión, o sea, con qué material audiovisual contábamos de nuestra orquesta. Y siempre cualquier pérdida para nosotros es de lamentar, porque como es la materia prima con la que trabajamos, nos resulta esencial. Ahora mismo, pues hay grabaciones incluso dentro de determinados aspectos que nos interesaría desde luego recuperar, ¿no?, al máximo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues en principio darles las gracias por su atención, a los ponentes por sus magníficas exposiciones, y comunicarles también que si alguien necesita un certificado de asistencia lo pueden solicitar a la entrada. Vamos a tener un breve descanso para que se monte la siguiente mesa dirigida o moderada por Alicia, que puede ser, ¿qué hora os parece? ¿Son 1:30? ¿A las 12? Bueno, pues a las 12 quedan ustedes emplazados a venir a oír y participar en esa segunda mesa, también desde un punto de vista muy interesante para el patrimonio audiovisual que tenemos que cuidar, conservar y transferir
por todos los medios, en colaboración con todas las instituciones. Muchas gracias.